En el capítulo anterior, había aparecido el maestro Liu enfrente de todos los guerreros marciales, diciendo que estaba buscando a nuestro prota. Nuestro prota, sin embargo, no sabía para qué lo estaban buscando. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota, su increíble espíritu marcial en forma de ataúd y la gran maestra Peliblanca que lo guía hacia lo más alto. Continuamos con la historia donde la dejamos exactamente. El maestro Liu se acerca al prota y le dice que, por supuesto, tiene algo que hacer con él, entonces tienen que ir primero hacia un lugar. Es así que el maestro Liu y nuestro prota se van volando, dejando a todos atrás. Mientras tanto, el peliblanco o peligris simplemente se queda observando al prota alejarse y así cambiamos de escena. Nos encontramos ahora en el patio de Lin Yang, nuestro prota. Allí, al maestro Liu le dice a él y a los demás que si él no hubiera aparecido en ese momento, le preguntaba si iría a luchar contra Tian Lin. Nuestro prota entonces le pregunta si es que los instructores aparecen en esos momentos a propósito y le preocupa que él sufra de una derrota en manos de Chen Tianlin. El anciano le dice que solo tiene algo que ver con él y no había ido a interrumpir nada en su competición, pero después de que él y Chen Tianlin empiecen a pelear, Jin Hua definitivamente también empezaría a pelear con él, así que no tiene que causar ese problema. Sin embargo, nuestro prota le dice al maestro o instructor Liu que había llegado en el momento indicado. El instructor le dice entonces si todavía se acuerda lo que le había dicho en la academia, que le daría una recompensa por ser el primero en llegar de la guerra de las 10.000 dinastías, y esa recompensa finalmente había sido decidida. Nuestro prota se emociona preguntando cuál sería su recompensa, y el anciano le indica que un pico de montaña separado le servirá como lugar de entrenamiento, permitiéndole mejorar su fuerza aún más rápido. Nuestro prota se emociona aún más, preguntando dónde está la montaña. Iría para allá en ese mismo instante. Pero el anciano le dice que no puede decírselo ahora. Tendrá que esperar hasta que se convierta en un estudiante de la academia interna. El prota se ve bastante decepcionado al pensar en eso, pero el maestro Liu le pregunta si acaso sabía que la cima de la montaña de recompensa solo puede ser obtenida por discípulos directos, que incluso muchas personas morirían de celos solo por escuchar esa noticia. Nuestro prota entonces cambia de parecer y agradece al instructor Liu por el gesto y también por apoyarlo en la academia. El instructor Liu entonces felicita a nuestro prota por haber construido una alianza él mismo y ver cómo era bastante previsor. Pregunta si está listo para la experiencia de las montañas del río oscuro en los próximos 10 días. El prota le dice que está muy listo y es entonces que finalmente entran a la habitación del prota. Cambiamos de escena y nos encontramos 10 días después. En medio de las habitaciones se encuentran los estudiantes o guerreros caminando y por otro lado, en la habitación de nuestro prota, está este junto con sus 4 amigos barra subordinados. Uno de ellos le dice a nuestro prota que las 350 personas de la Alianza Yenmin estaban allí reunidas y es entonces que nuestro prota dice que es momento de partir. Así que todos finalmente salen de su casa y también salen de las instalaciones. Nuestro prota, seguido por sus amigos, seguidos por todos los demás miembros de la banda. A continuación, la gente alrededor al verlos ve cómo en realidad los seguidores de nuestro prota son bastantes. Estaban ellos en 9º lugar cuando solo había una docena de personas. Pero ahora, nuestro prota de repente le habla a uno de los suyos, preguntándole si la última docena de personas que se unieron aún no se habían registrado. Habría que ir a comprobarlo cuando se reúnan en el edificio de la banda. Y es así como continúan avanzando hasta encontrarse con los otros grupos. La gente se sorprende al ver a la alianza Chengmen ahí también reunidas. Nuestro prota es el primero en saludar. Saluda primero al líder de la alianza, Su, y la lideresa también saluda a nuestro prota. Sin embargo, nuestro prota piensa en la poca gente que hay en la banda de Xuemen y el número de personas no es tan bueno como su nueva alianza recién formada. La doncella se acerca al prota, diciéndole que era el momento justo para reunirse ellos. Tenía noticias importantes que mencionarle y emprenden su camino en dirección al palacio. Mientras tanto, comienzan a conversar. Ella le dice al prota que Xingmen y Chengmen han decidido unir sus fuerzas y una cooperación para un nuevo material medicinal. Prota pregunta sobre qué material medicinal están compitiendo y ella le responde que es el ginseng de nivel rey marcial. Esa, dice el prota, que debe ser una medicina herbal de 7º grado que apareció en la cordillera del río oscuro. Y la chica afirma que es cierto y que cualquiera que esté en la cima del espíritu marcial de 9 estrellas puede llegar al reino del rey marcial después de absorber el ginseng del rey marcial, ya que es una hierba medicinal muy preciada en la cordillera del río oscuro.
El ginseng del rey marcial normalmente solo aparece una vez cada 50 años, y esta vez salieron a entrenar justo a tiempo. Nuestro prota pregunta por si la noticia es conocida por la academia, pero ella responde que no solo por la academia, la noticia se extiende incluso al mundo exterior, y mucha gente debe haber viajado a la cordillera del río Oscuro para hacerse con el ginseng del rey marcial. Nuestro prota pregunta entonces si no el río Oscuro estaba bajo la jurisdicción de la academia King Long, entonces ¿cómo podrían ir otros forasteros a robarla? Pero ella le responde que las montañas del río Oscuro están un poco lejos de la academia, y la academia también está un poco fuera de alcance, y el instructor también utiliza a esos intrusos ilegales como parte de su experiencia, así que probablemente no interferirá cuando llegue el momento. Nuestro prota entonces piensa cómo eso significa que eso sería una batalla, experiencia real de combate que puede llevarse a cabo libremente y está esperando a verlo. Ella le dice a nuestro prota lo intrépido que es, pero que no sería suficiente con una sola persona luchando. Incluso Kingmen y Chengmen tendrían que unir fuerzas para ganar. Es entonces que nuestro prota empieza a sugerir que ellos dos podrían trabajar juntos. Ella agradece eso y dice que se siente aliviada al escucharlo. Y finalmente se encuentran frente a frente con los demás, con Kingmen y Chengmen, que están viniendo a verlos. Todos se paran frente a frente en medio de la arena y vemos que el peliblanco parece aún más molesto al ver a nuestro prota, diciendo que si el instructor Liu no hubiera aparecido en ese momento, le habría dado una paliza al prota. Su compañero mientras tanto le dice que no se preocupe, después de llegar a las montañas del río Oscuro esa vez, el destino de nuestro prota no será mucho mejor. Peliblanco, sin embargo, le dice que de todos modos, las montañas del río Oscuro están lejos de la Academia Kenlong. Incluso si él muere ahí, podría calificarse como un simple accidente. Pero el otro le dice que, sin embargo, no olvide el propósito principal de ese viaje a la cordillera del río Oscuro, que es competir por el ginseng del rey marcial. A lo que el peliblanco simplemente accede. Y finalmente, ven desde el cielo un montón de personas llegar. Y es ahí cuando dicen que el maestro Juan está allí y el juicio está por comenzar. Finalmente aterriza el maestro junto con otros 2 o 3 personas, indicando que los líderes de banda deberían empezar por registrar a las personas, y sería bueno ver cuánta gente había perdido cada pandilla cuando regresen, pues están a salvo en la academia, pero nadie puede garantizar su vida una vez que se vayan. Y es entonces que les dice que no sería demasiado tarde a renunciar ahora mismo. Los demás, sin embargo, están todos envalentonados y al parecer nadie piensa en huir, todos piensan en ir a la montaña del río Oscuro. Es entonces que el anciano dice que genial, y ahora que todos estaban listos, era momento de partir. Y así, levanta la mano y da la orden de que salgan, y en ese mismo instante, un enorme barco aparece flotando por encima de todos ellos, sorprendiéndolos en el acto. La gente comienza a sorprenderse de lo grande que era el barco y que aparentemente era un tesoro espiritual volador y uno, clase alta de nivel celestial. Entonces el barco poco a poco se estaciona justo frente a nuestro prota, que queda también sorprendido pues era la primera vez que veía un tesoro espiritual de dicho nivel. Su waifu aparece al lado suyo, diciéndole que si volaran solos tardarían al menos medio año en llegar a las montañas del río Oscuro, y era suficiente para un mes de montar ese tipo de tesoro espiritual. Nuestro prota pregunta, entonces, ¿por qué es tan lejos? Es mucho más lejos de lo que él esperaba. Sin embargo, antes de que continúen hablando, el maestro les indica a todos que suban a bordo, y todos se lanzan en dirección al barco. Una vez todos están arriba, el maestro les indica que después de abordar el barco, hay que tratar de entrar en la cabina como sea posible, y los que quedan en la clase A deberían tener cuidado, pues era peligroso al navegar. Nuestro prota pregunta por los peligros y la waifu no sabe a qué se refieren. Al parecer, mucha gente no entró, así que habría que quedarse allí para disfrutar el paisaje. Y es allí cuando el maestro de todos ellos levanta la mano y ordena al barco que navegue. Vemos como otros 3 hombres parecen empezar a hacer una especie de círculos mágicos, cada uno de un color diferente, y empiezan a aparecer rayos alrededor del barco, que lentamente empieza a subir. Y mientras tanto, nuestro prota observa eso, y observa cómo se necesita de mucho poder espiritual para conducir dicho barco volador, y era por eso que incluso se necesitaban 3 personas juntas. Una vez dan la orden, el barco comienza a navegar a través del aire a una velocidad increíble y empieza a haber problemas por la velocidad que está llevando. Los cultivadores que se encontraban encima caen al suelo sin siquiera poder mantener el equilibrio. Prota, que sostiene a la waifu, le dice que no es de extrañar
que el maestro Wang les dijera que entren a la cabina tan rápido, pues habían sufrido grandemente los que se encontraban todavía afuera. Y es así como emprenden su viaje. Una vez que todos empiezan a ponerse de pie, nuestro prota le dice a la waifu que de todos modos faltaba mucho tiempo y había que empezar a practicar para poder mejorar incluso un poco más antes de llegar. La waifu dice que tienen razón. Finalmente los dos ponen en posición de meditar, para sorpresa de los demás, quienes piensan que ya no están perdiendo el tiempo. Los demás, al pensar en eso, también piensan que no hay que ser perezosos y también se dirigen a cultivar a sus respectivos lugares. Y así, todos se quedan en ese momento en posición de cultivar mientras continúa el viaje. El anciano, al ver eso, dice que no estaba mal. La nueva generación parecía estar muy motivada y era momento de empezar la patrulla, pues no pueden cometer ningún error durante el viaje. Y mientras hacen la patrulla, también pasan por cerca de nuestro prota, que está en modo cultivar. El anciano sonríe al ver a nuestro prota cultivar tan seriamente y también observa a los otros dos líderes de bandas. Y así, finalmente, pasa un mes mientras el barco continúa volando. Sin embargo, llega al final sobre una montaña y empieza a descender. Todos empiezan a ponerse de pie y el anciano frente a ellos les dice que esa cordillera debajo era la cordillera del río oscuro, y desde el momento en el que llegan, ese ya no es un ambiente seguro como en la academia. Así que espera que todos se mantengan en vigilancia absoluta y no sean descuidados. Esa experiencia dura un mes y el barco zarpará al cabo de un mes y no esperarán a nadie esa tarde. Y las reglas esta vez siguen siendo las mismas. Trata de comparar qué banda ha obtenido más núcleos demoníacos de mejor calidad. Y es así que da inicio al mes. Todos comienzan a lanzarse del barco en dirección al piso. Nuestro prota, sin embargo, se espera y le dice a sus discípulos que se preparen para obedecer sus órdenes, al igual que la waifu. Entonces también el peliblanco aparece y le dice al prota que antes de que lo mate, no se meta con esos monstruos. Nuestro prota se defiende diciendo que no acabará en la boca de ningún monstruo y que él podría morir incluso a manos suyas. Al parecer, esto enojó un poco más al peliblanco, pero aparece su amigo para tratar de calmarlo, diciéndole que rápidamente deberían ir a cazar a las bestias demoníacas. Era lo primero que había que hacer. Y es así que ellos saltan en dirección a la casa. Nuestro prota insta a los demás también para ir a la casa. Y es así como su grupo también salta hacia el valle. Pero de repente lo llaman. Quien lo llamaba era el profesor Wang. Este le dice que parece que él, Chen Tianjin, están en algún tipo de desacuerdo. Nuestro prota le dice que sí, pero en realidad es un hermano y no hay que prestarle atención. El anciano le dice que si es muy perezoso como para ocuparse de él, simplemente lo ignore, pues él es el primer lugar en la guerra de las 10.000 dinastías y no quiere que le pase nada. Pero ellos, como instructores, no podrían interferir allí. Nuestro prota asiente diciendo que ya lo sabe, pero el anciano le dice que después de entrar a la cordillera del río profundo, tiene que tener cuidado, y si falla, tiene que huir. No intente ser un héroe. Nuestro prota agradece las palabras del anciano y luego le hace una señal de respeto. Así finalmente se dirige al borde del barco para saltar y el anciano le dice que esperará a que vuelva. Es así como nuestro prota finalmente se lanza y emprende el camino junto a los demás miembros de su banda y de la banda amiga. Y mientras tanto, conversa con la waifu, diciéndole que ella está mucho más familiarizada con la montaña oscura que él y le pregunta qué deberían hacer ahora. Ella le dice que primero hay que preguntar si quiere primero el ginseng del rey marcial o quiere matar monstruos para conseguir núcleos para ganar el primer puesto. El prota le dice que obviamente lo que quiere es apoderarse del ginseng del rey marcial, pero la gente de la Alianza Yaiming necesita macerar bestias demoníacas para agudizar su cultivo. Entonces, ella lo insta a seguirlo, pues tienen que arreglar los asuntos de la alianza primero, y es así como empiezan a sobrevolar por una zona en donde por abajo encontramos a varias bestias, y una vez divisan un claro, logran aterrizar. La waifu le dice al prota que las habilidades de nivel de los golpes demoníacos en esos lugares eran simplemente perfectas, permitiendo a la gente de Yamen y Shuemen matar a las bestias demoníacas y tomar sus núcleos demoníacos. El prota entonces ordena a todos que trabajen juntos para matar al líder de los monstruos, mientras que la waifu y él tendrían otras cosas que hacer. Y así, su grupo se dispersa en dirección a los monstruos. Mientras tanto, el prota le dice a la waifu que era hora de moverse para ver dónde estaba el ginseng del rey marcial. Ella le dice que estaba en el centro de las montañas oscuras, señalando un punto frente a él. Y nuestro prota está dispuesto a ir, pero ella lo detiene. Primero, le aconseja que no vuele a gran altura, pues de lo contrario, serían objeto de muchas personas si son vistas en la selva. Nuestro prota asiente, y entonces empiezan a volar, pero bajito, para que nadie más los descubra. Y mientras tanto, en otro lugar, unas cuantas bestias están volando en el cielo, y mientras tanto, una chica de pelo azul y vestido celeste está corriendo en el bosque. Detrás de ella hay unos cuantos hombres persiguiéndola, y identificamos al líder de estos como Yugan. Se burla, diciéndole a la chica que mejor le obedezca,
llamándola Su Shue. Le dice que si continúa escapando, será extremadamente miserable y ellos la atraparán y no serán corteses. Su Shue, que ahora sabemos cómo se llama la mujer, simplemente continúa corriendo, diciéndoles que si siguen así tendrán una muerte horrible. Pero el hombre le dice que la culpable es ella por ser tan caliente y él quiere divertirse con ella y aprovecharse de su belleza y figura. La chica, sin embargo, continúa corriendo llamándolo sinvergüenza y es ahí que ve dos figuras delante de ella. Al sentirse atrapada, simplemente cierra los ojos pensando que ya se había acabado todo, pues tenían refuerzos. Sin embargo, quien la ve era la waifu del prota, llamándola hermana Su Shue. Su Shue entonces abre los ojos al escuchar una voz conocida. La reconoce como Yuruo. Nuestro prota pregunta por ella y por qué la conoce. Y Yuruo le dice al prota que era una hermana de la familia. Sin embargo, desde atrás, sus persecutores ya están a punto de alcanzarla. De inmediato, Su Shue le pide a Yuruo que la ayude. Inmediatamente se encuentra con su hermana para abrazarse y nuestro prota se adelanta para enfrentarse a los bandidos. Les dice a ellos que, ya que es pariente de la líder de la Alianza Su, debe ayudarlas con ese favor. Y es así que los persecutores se detienen frente al prota, apreciando no solo a Su Shue, sino también a la otra chica guapa que la acompaña, Yuruo. Y ellos se sienten muy afortunados por eso. Su Shue entonces piensa que ellos tres no serían rivales para sus persecutores. Inmediatamente le dice a Yuruo que corra rápido, pues no podrían vencerlos. Sin embargo, Yuruo le dice que no se hay que preocuparse, pues no son rivales para nuestro prota. Ella pregunta por nuestro prota y le echa una mirada. Y mientras tanto, los persecutores amenazan a nuestro prota, preguntándole cómo se atreve a intervenir en el camino y detener sus acciones. Nuestro prota, sin embargo, no se inmuta, diciéndole que no le importa quién sea él, pero el otro continúa sus amenazas, diciendo que acabará con él de inmediato, y así lanza a sus esbirros contra él. Su Shue, mientras tanto, le dice a Yuruo que todos eran de la banda Eiju, y todos eran unos forajidos. Incluso si ellos son de la Academia King Long, no deberían tener miedo. Sin embargo, Yuruo le dice que observe la pelea, y nuestro prota empieza a desplegar su poder. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. ¿Quieren continuar con la historia? Pueden hacerlo a partir del capítulo 371. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chau.